Hola, aquí estoy hoy tomándome un café y un mate con Vicky Marcó. Vicky es una crack en growth y específicamente es muy buena en go to market, que es de hecho el tema del que vamos a hablar hoy, en el que vamos a profundizar. Vicky, como yo, trabaja mucho en startups que están en early stage e incluso en ese proceso de escalamiento hasta que llegan a más de 1 millón de MRR. Para los que están en el mundo SaaS habrán entendido qué significa Monthly Recurring Revenue. Y Vicky tiene un perfil muy chévere porque ha trabajado en diferentes sectores, o sea, desde fintech hasta ahorita en Tool, que es Head of Growth de Tool. Vicky, explícame eso tú. ¿Cómo lo posicionarías? Sí, Tool es un marketplace que está enfocado en ayudar a todo lo que es el mundo ferretero, de construcción, trabajadores independientes de la construcción, artistas, etcétera. Todo lo que es small construction companies, ferreterías, independent workers. Y los ayudan básicamente a suplir todo lo que necesitan para su negocio, ¿no? Entonces, bueno, ahí ven el rango de experiencias, así como yo también. Vicky ha pasado por varios modelos que me encanta porque le da mucha perspectiva. Y dato curioso de Vicky, Vicky trabajó en Disney, en Argentina, que eso me parece un gran dato curioso porque Vicky saltó del mundo, sí, del mundo corporativo a startups hace mucho tiempo ya, y al final también tiene una experiencia que creo que le da mucha perspectiva de dos mundos diferentes o que se mueven distinto, pero que al final también trae buenas prácticas, ideas y muchas cosas allí, ¿no? Entonces, Vicky, qué gustazo tenerte aquí y nada, estoy segura de que esta conversación va a estar increíble, así que eso me alegra mucho. Gracias, Dani, gracias por tenerme. La verdad que siempre un placer charlar contigo, así que vamos a tratar de mantenernos en foco y después cortamos y tenemos que abrir otra sesión sobre más temas, porque siempre hay más cosas para charlar, así que Literal, trataré por de ir eso, sucinta. por eso hoy escogimos como tema hablar justo de responder la pregunta de cómo uno debería escoger sus canales de adquisición e incluso cuándo uno debería moverse, ¿no? Como diversificar esos canales de adquisición cuando de pronto ya llegaste a la saturación de tu canal principal o cuando ya deberías empezar a pensar en, ok, qué otros loops puedo generar o de dónde puedo sacar la demanda para el producto que tengo, ¿no? Entonces, Total. Vicky, yo quiero que empecemos desde el final y es los errores, ¿no? O sea, como que cuáles son los errores comunes que tú has visto al generar tracción y el querer escoger los canales y por supuesto que nos los conectes también con tus propias historias y ahí lo vayamos como conectando. Buenísimo. Sí, yo creo que como que el error principal suena un poco teórico, ¿no? Cuando uno lo dice, pero es muy real y es muy puntual, que es el tema de la falta de foco. Cuando uno está en una salida a mercado, en un go-to-market, porque cuando uno está creciendo y ya tiene la escala y está generando como optimizaciones y tal, bueno, uno puede estar más pensando en abrir otras cosas, otros proyectos y tal. Em, Como que tenés lo que mueve el business as usual y los big bets, ¿no? Em, pero en este sentido, cuando estás en un go-to-market es como, y sobre todo cuando necesitas encontrar product market fit, como que tienes que tener un foco radical. Entonces creo que el error más grande es como tratar de tomar el playbook de los que lo hicieron bien, ¿no? Y en ese sentido te terminás mareando. Porque obviamente si yo tengo una SaaS y voy a ver cómo lo hace Salesforce o Netflix, y bueno, sí, pero yo no tengo el equipo, ni el presupuesto, ni el tiempo que que tienen ellos en el mercado. Entonces, creo que ese es un error común. O sea, que parece algo como súper teórico. Bueno, hay que tener foco. Pero la realidad es que yo lo he visto de primera mano, como tratar de hacer todo al mismo tiempo y necesitas ir como bien, o sea, una cosa a la vez. Casi como funciona un sprint, ¿viste? No puedes tener Sí. 400 millones de cosas en el sprint porque tenés que ir cerrando de a una. Bueno, esa misma lógica como Agile, traerla como la metodología de trabajo y sobre todo cuando estás en un proceso de go-to-market en donde tenés poco tiempo, normalmente estás pre-product market fit, entonces tenés que ser eh, ninja del foco y ser radical en sacar todo lo que te quita de lo principal, ¿no? Entonces esta idea como de querer abarcar todo me parece que es
es ineficiente. Y después, en esta misma lógica de querer abarcar todo, está el famoso tema como y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Como estas cosas que parecen teóricas, hay otras que son teorías que solemos avalar como enroscarse en estas como vainas de el buyer persona, definir un concepto paraguas, darle demasiada importancia al brand. Digo, de nuevo, yo trabajé en Disney, entiendo perfectamente lo que es el brand equity, es importante el brand, pero el logo, la paleta de colores, eso no va a cambiar si tu tracción inicial, o sea, tenés que salir o sea, encontrar un MVP de tu brand y salir rápido. Entonces creo o sea, que esas son las cosas como que hay que reducir para enfocarse en lo realmente importante. Y acá en este sentido también está como esto del buyer persona hace que muchas veces terminemos como definiendo un super ICP o Ideal Customer Profile que no tiene que ver con el que te va a comprar hoy. O sea, cuando estás arrancando, y esto es lo que hablábamos, ¿no? Yo, por lo menos la estrategia de go-to-market que tengo siempre es ir como en círculos concéntricos, ¿no? O sea, arrancar por algo pequeño que es como lo que tenés más cerca. Tu Early Customer Profile, a mí me gusta hablar de ECP en lugar de ICP, y esa persona va a ser como sí, digamos, alguien que ya entiende el producto, que entiende el valor, que no le tenés que estar explicando tanto, que probablemente va a ser bastante benevolente, que te va a poder dar feedback. Entonces, yo apuntaría, apuntaría, no creo que la forma es ir primero al ECP y después eso ir creciéndolo. Entonces, bueno, no sé si querés que ahí de ejemplo de algunas cosas de cómo lo hemos hecho. Totalmente, porque ahí va el primer error, es querer abarcar demasiado al inicio, o sea, como que no enfocarse, y yo siento que eso es muy difícil en la práctica porque las personas a veces están tratando, o los founders tratando de encontrar qué funciona. Y en ese que Mm, funciona es como que, bueno, va a disparar todo esto y ver qué cae, ¿no? Como que pega. Y siento que, como tú dices, yo no lo haría de esa manera, sino que lo haría distinto y ya luego podemos hablar de eso y es pensar en dónde está consumiendo, dónde está mi usuario, o sea, dónde consume información, dónde están sus líderes de opinión, o sea, dónde consume dónde lo puedo encontrar, básicamente. Y si ya uno tiene algunas 3, 4 personas que te hayan comprado, ok, entrevista a esas personas, dónde estaban, qué les interesa, dónde consumen contenido. O sea, empezar a entender eso y de ahí entender dónde están esos usuarios. Y la otra es, al final hay unos canales también que ya están incluso validados de que, bueno, si tu producto tiene ciertas características, puedes probar primero en estos canales. Entonces, también hay como una forma en la que uno puede priorizar teniendo al menos un sustento de hipótesis, pues, inicial, ¿no? Como, no sé, si estoy en sí, B2B, podría ir a LinkedIn. Obviamente aquí en B2B esto es demasiado amplio. Por ejemplo, B2B Enterprise, LinkedIn sin duda es un canal como obvio, ¿no? Aquí solo para aterrizar el ejemplo. Y el segundo error que habías dicho, Vicky, ese que explicabas era irte que muy amplio en la segmentación inicial, o sea, como quererte ir a todo el mercado de una vez y no irte a tu ECP, que sería ese early adopter, ¿sí? Esa sería la segunda. Ok. sí, total. Bueno, creo que yo, por ejemplo, para mí fue muy claro cuando entré en Space Guru, es una paulera on demand, pero que funciona literalmente el modelo de negocio como un SaaS, ¿no? Entonces, las prácticas son de SaaS, las métricas son de SaaS, la lógica es de SaaS, etcétera. Y cuando yo entré en el medio de la pandemia, o sea, claro, estaban yendo a un ideal customer profile que era como, no sé, no, primero era como, no tenían un ECP definido, era como, bueno, esto es para todos, que funciona para todos. Si es para todos, no es para nadie, es como que ahí no, es como que siempre tenés que elegir. Si no tenés un no target, probablemente estás targeteando mal. O sea, siempre hay alguien para quien no va a hacer. Entonces, lo primero que hice fue decir, mira, de todas las personas a las que eventualmente podríamos llegar, como si este es nuestro mercado potencial, digamos, en un Excel, por ejemplo, todo lo que son personas de menos de 20 no van a tener el dinero para pagar esto, no van a tener este interés. Y los que son de más de X cantidad de años, mi hipótesis es que no van a tener como el tech savviness de
van a preferir otro tipo de cosas. Entonces, esos son a los que no voy a ir. Ya ahí tenemos una primera tajada de, bueno, todo esto no. Entonces voy a quitar. Porque si es para todos, o sea, nunca hacer para todos es una forma de ganar. Y ahí como, bueno, viste, la estrategia es cómo vas a ganar. Entonces, importante tener eso, ¿no? Esa definición estratégica de quién es y quién no es. Y después de quién es, eh, hay un montón de nuances. Entonces, en este caso, por ejemplo, quién era quién necesitaba una baulera. Y bueno, probablemente alguien que o se mudó con su pareja y tiene muebles duplicados, o se está yendo de viaje, esto, ¿no? Eh, pero bueno, entonces decíamos, bueno, vamos a los millennials que están viajando, que no sé qué, genial, en el medio tipo, llega la pandemia, bueno, eso, lo de los viajes no existe, como que lo tuvimos que cambiar, pero siempre manteniendo el foco. La realidad es que se vio muy claramente, o sea, cuando entré, nuestro costo de adquisición era X, ya ni lo recuerdo, y eso se redujo, o sea, pero Por segmentar mejor. sustancialmente. Totalmente, o sea, yo cuando llegué literalmente apagué las campañas y las armé de nuevo. No estuvo bien porque, digamos, los chicos de ventas me recordarán que esos primeros días no vendieron y era a comisión y casi me matan, yo no lo sabía. Bueno, rookie mistake. Pero después de eso, como que claro, los leads que llegaban eran súper calificados. Entonces era con la misma gente, cerrábamos el doble porque gente que entraba estaba ready para, o sea, literalmente necesito esto. Y yo aquí quiero dar un poquito de contexto. Baulera en otros países de Latam puede ser como compañía de mudanzas, básicamente, o sea, como de almacenamiento y mudanza. ¿Vicky? Sí, exactamente, o sea, es como un trastero, digamos, es en donde Exacto. uno guarda las cosas que no va a utilizar en el día a día, ¿no? Como Eh, almacenamiento, un almacenamiento temporal, exactamente, básicamente. sí, Buenísimo. Súper, lo exacto. quería sumar porque creo que Total. Baulera no se usa mucho, al menos en Colombia, y creo que en otros países tampoco, entonces para que estemos todos entendiendo de qué tipo de modelo nos está hablando Vicky. Entonces, súper Vicky, eso en cuanto a enfocarte, ¿no? Un ejemplo concreto. ¿Algún otro error que tú digas me ha pasado o es común, como para cerrar esta sección de errores comunes? Eh, En general va más por eso, o sea, por la falta de foco. Y la falta de foco incluye esto como del ICT y sobre todo también canales, ¿no? O sea, querer aprender todos los canales al mismo tiempo. Que tiene que ver con esto que decía al inicio de por ahí copiar el playbook de alguien que la rompe en ese mercado o que es tu referente, que está buenísimo tenerlo como norte, ¿no? Y como referente. Pero si vas a copiar el playbook, o sea, no te va a funcionar porque no tenés esa atracción, porque nadie te conoce, porque no tenés ese tiempo, ni ese recurso, ni ese dinero, ni ese equipo. Entonces, ahí es donde me parece que se falla mucho en querer hacer todo, y al final del día la idea no es hacer un montón de cosas, la idea es traccionar y traer gente. Entonces, ¿qué es lo que me va a traer gente hoy? ¿Es, es SEO? ¿Son campañas de paid media en X, Y o Z medio? ¿Es, no sé, influencer marketing? ¿Es prensa? ¿Qué es lo que o sea, son eventos? Yo te diría como pick one y, tipo, y dale fuerte con eso. Y si no funciona, bueno, te moves al siguiente. Pero es súper importante como elegir, porque si no terminamos haciendo como todo mal. Y en esta idea esto es como la idea esta como de, yo siempre digo, se diluyen los esfuerzos. Se diluyen los esfuerzos tienen que ver como con la gota en el océano. O sea, si vos haces todo y pones como un arrocito o un porotito en cada uno de los canales, no estás haciendo ruido en ninguno. Sí, no te vas a volver Esto es algo que a fuerte mí, en ninguno, no vas a destacar. exacto. Y esto es algo que para mí está como súper, como que no se habla tanto, que tiene que ver con la importancia de la frecuencia, ¿no? O sea, si nosotros llegamos una vez con un mensaje, no funciona. Hay mucho de eso, ¿no? Bueno, pero ya mandamos una campaña de email marketing, o ya hicimos un push notification, o una vez hicimos una campaña en la calle. ¿Tu campaña en la calle cuánto duró? ¿Cuánto tiempo? No, y pusimos X cantidad de dinero en todo México. México es un mercado gigante, o sea, no hiciste nada. Es preferible poner esa misma cantidad de dinero en una ciudad y que la gente lo escuche con frecuencia, a distribuir el presupuesto y tener más alcance. Es como que ese balance de alcance y frecuencia
yo siempre preferiría la frecuencia, que Está bueno. obviamente sin saturar a la gente, ¿no? Pero creo que no se habla tanto de eso y es re importante. O sea, la cobertura no te va a dar efectividad. Lo que te da efectividad es la frecuencia. Eso está muy bueno. De hecho, ese está como para enmarcarlo en highlights del episodio, porque al final a veces creemos que es un tema de, bueno, si más gente me conoce, entonces voy a tener más resultados, ¿no? Como que el cerebro hace tal igual a tal. Entonces, no lo es. Exacto. De Y hecho, bueno, ahí está. sorry. Perdón. Ahí leía que hay como un estudio que menciona que al menos tienes que tener 7 interacciones con ese cliente ideal como para que tome una decisión de compra, ¿no? Y ojo, esto pueden ser 17 momentos diferentes o 17 interacciones en diferentes canales incluso. Entonces de repente te vio en Facebook, luego de repente entró a tu web, de repente escuchó por un amigo. Entonces como que ahí se van sumando, ¿no? Los puntos de contacto que te van dando esa recordación, autoridad, confianza, muchas cosas que necesitas para avanzar. Vicky, tú mencionaste al inicio algo que era de segmentación, ¿cierto? Y yo lo quiero complementar con algo que es el tema del mensaje. Creo que es lo mismo. Si el mensaje es tan amplio que no le habla a nadie, entonces tú segmentaste buenísimo en términos de audiencia, si es que estás anunciando, por ejemplo, en Facebook, pero luego el mensaje no conecta con los dolores, problemas, realidades y la diferenciación del producto. Creo que ese es un error muy común también, ¿no? Como simplemente diluirse en un mensaje, así como decías, diluirse como en segmentación, el diluir el mensaje y ser vainilla para todo el mundo. Mm, Creo que es un total. error también súper común porque nos da miedo ennicharnos. Y ennicharnos en etapa temprana es de lo más importante que puedes hacer porque ahí es donde vas a encontrar como esos primeros clientes que van a decir, wow, esto es justo para mí, o sea, esto es justo, esto soy yo, o esto es lo que justo me estaba pasando a mí. Sí, absolutamente. Yo creo que es mucho más poderoso ir a un nicho con un mensaje puntual. Y yo entiendo que a veces esto nos pasa mucho, que es como, ok, yo tengo una herramienta súper poderosa que hace todo este montón de cosas. Y lo que yo estoy diciendo en ese mensaje es esto. Y yo lo entiendo y a veces desde el lugar de producto duele porque es como, hey, no estás haciendo justicia con todo lo que hago. Y es verdad, pero no puedo o sea, no puedo decirle todo a la gente en un mismo mensaje, o sea, necesito elegir. Y acá, de nuevo, vuelvo a estrategia, el choice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a decir y qué elijo dejar por fuera? No porque no sea importante, sino porque necesito, tipo, encontrar qué es lo que va a impactar en este momento con ese público. Y si eso funciona, pasamos a otro. Y es como que esa iteración y encontrar qué es lo que resuena con el otro y qué es lo que resuelve el pain point, me parece que es fundamental. Siempre hablar a los dolores es the way to do it. Y sobre todo, creo que es Jeremy Epperson, viste, que es como muy crack del CRO, que él dice, siempre lo he visto como hacer análisis de landing pages, ¿no? Y como que entra y dice, tengo 5 segundos o sea, el usuario tiene 5 segundos para decir, para entender qué haces, cómo y por qué es importante para él. O sea, en 5 segundos. Entonces, como, no hay lugar para esa definición del concepto paraguas de brand y la cosa creativa, que ahí es donde digo, lo entiendo, pero no nos enrosquemos en estas cosas en este momento. Hay que ir directamente al punto de dolor. Claridad antes que creatividad en algunos casos al inicio, ¿no? O sea, sí creo que es cien por importante, ciento Y después sí la creatividad va a ser un diferencial claro. cuando seas más grande y tenés que estar como y jugás en una liga más masiva. Y bueno, ahí sí cuenta mucho la creatividad. Pero de nuevo, buscar la lógica de Netflix, que es un jugador masivo, o de cualquier marca de consumo masivo, para una startup early stage que está necesitando tipo traccionar, es un error estratégico garrafal. No, Vicky, y que el producto, la dificultad de entender el producto. Yo creo que eso a veces no se habla tampoco. Es como, o sea, Netflix no es nada difícil de entender. Llevamos consumiendo media, o sea, consumiendo televisión, contenido y entretenimiento mucho tiempo. En cambio, muchos productos son mucho más específicos para un nicho, especializados, y también es como, bueno, ahí toca claridad porque la gente puede que la forma en la que lo soluciona hoy está más del lado del status quo, que puede ser hacerlo en un Excel, hacerlo manualmente, individualmente, o sea, entonces justo es como, no puedes llegar con algo tan abstracto que genere resistencia y que sea difícil de entender, porque ahí ya me generaste una barrera, porque es como, uy, no entiendo, no me gusta,
no me suena, ¿quién es esta gente? O sea, son demasiadas barreras ya para como avanzar, ¿no? Total, y además esto, o sea, no solamente muchas veces el producto es complejo, sino que además romper, y esto es algo que se también, ¿no? Como que se subestima, romper con la inercia de la forma en la que con el status quo es muy difícil. O sea, los seres humanos estamos diseñados para sostener para el status quo. Entonces, si algo ya me funciona, convivo con esto aunque sea imperfecto, pero no importa, o sea, porque el dolor mental de cambiar es muy grande. Sí. Entonces, al cerebro le pedimos como todo un esfuerzo para migrar. Entonces, claro, después vemos founders frustrados con esto de, bueno, pero mi producto es mucho mejor que el Excel. Sí, está bien, pero tu producto tiene que ser 1000 veces mejor que el Excel para que la persona se tome el trabajo de migrar. Entonces, ahí también hay un tema que es como, por eso digo, hay que enfocarse y anichar la solución, los canales, los mensajes, o sea, ir ganando, esto se llama, en estrategia militar se llama beachhead strategy, que es ir ganando de a una playa a la vez, como desembarcas en una playa, ganas ese territorio, vas a la siguiente, Oye, como así funciona. está bueno. Justo me estaba leyendo un libro que se llama The Mind Cell Side, que es de Bob Moesta, el que hizo Jobs to Be Done, y habla justo de que en realidad uno puede vivir con un dolor mucho tiempo sin hacer nada al respecto. Y me dejó pensando demasiado porque es cierto. Entonces hablaba como de cuando uno va a comprar un colchón. Es como, bueno, tú puedes tener un colchón que de repente no te guste tanto y te tenga como incómodo mucho tiempo antes que o sea, de que decidas cambiar el colchón. Y es, ¿qué sucede en tu vida? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que tú decidas que ese día, que en ese momento, tiene que haber un cambio? Ese insight me encantó porque es como, si tú logras entender cuáles son los disparadores de las El personas, trigger, total. entonces tú dices, ok, mi producto, cuando te pase esto, cuando te duele la espalda en la mañana, mi producto es perfectamente para este tipo de personas que están teniendo este problema y además tengo todas estas razones por las cuales no te tienes que preocupar porque tienes devolución gratuita, porque entonces el producto, Reasons to Believe, entonces está hecho de memory foam, que es una tecnología diferente y por eso entonces la espalda no te va a doler. Tienes que tener como una serie de cosas para también calar en el mensaje en el canal que ya estés escogiendo, ¿no? Absolutamente, y ahí es donde digo, si yo tuviese que hacer un choice, iría, por ejemplo, a segmentar todos los medios durante la mañana, o sea, las primeras horas de la mañana, que es cuando la gente, si te levantás y te duele la espalda, probablemente, o sea, lo recordás durante las primeras horas de la mañana. Por la noche, antes de irte a dormir o durante el día, te olvidaste de que tenías ese tema. Ahora, si te levantás con el dolor de espalda o la molestia y ves el mensaje en ese momento o lo escuchás en la radio, o entonces, ahí es donde yo digo, en lugar de ir a cobertura, ¿no? En lugar de ir a, ok, mando mensajes todo el día, yo iría como fuerte a asegurarme de que, ok, durante las primeras 2 horas de la mañana, o sea, seguro me vas a ver. Y ahí tengo más chance de pegarle con el mensaje en el nicho, con el trigger correcto y fomentar ese cambio. Porque si no, durante el día es como, ah, sí, mira, venden colchones, pero no es No me para mí. ve. Si me duele la espalda, sí. Vicky, yo el otro día vi un comentario en LinkedIn y quiero que lo abramos en esta conversación. Aquí me fui de la planeación, no importa, pero creo que va muy al tema de lo que estamos hablando. Decía, ay, sí, suena muy chévere eso de enfocarse en un canal, así tal cual, o sea, era como un tono molesto, estaba molesta, era como, tú me dices que, o sea, nos dicen que nos enfoquemos en un canal, pero en la realidad eso no funciona así, tenemos presión de resultados, así, o sea, eso decía el mensaje y era como, esta persona estaba disgustada porque sentía que su realidad no se acoplaba al consejo de enfocarse. Entonces, creo que aquí hay una discusión chévere porque es verdad que uno en startups siempre tiene como una, una presión, una necesidad de generar resultados, ¿no? Y es cierto, pero también cómo eso se balancea con también ser estratégico en la forma en la que te aproximas, porque si no, por más de que remes un montón y te esfuerces, el esfuerzo no va a ser proporcional al resultado. Y entender eso a mí me cambió mucho el pensamiento y es, muchas veces tú te puedes esforzar un montón, pero no quiere decir que igual te va a dar resultados ese esfuerzo de Total. hacer tantas cosas. Entonces, vi que en la práctica, tú que igual has estado en early stage con esa presión de generar resultados, etcétera, ¿cómo haces para hacer entender también en el equipo y qué apuestas vas a hacer y cuánto tiempo de pronto les vas a dar? O sea, en la práctica,
cómo funciona eso de enfocarse. Uy, me encanta. Siento que diste ahí como en algo que es súper interesante. Acá se mezclan dos cosas, me parece. Por un lado tenés cuando esta persona dice, en la realidad no funciona. O sea, en la realidad, es decir, en el mercado, sí funciona. Te lo digo yo que trabajé en mucho, y o sea que muchas veces lo comprobé. Probablemente no siempre va a funcionar, pero en general este es el way to do it. Pero lo que pasa es que entiendo que lo que esta persona por ahí lo está mezclando con la realidad de la startup, ¿no? Como del management de las expectativas. Entonces te mezclan dos cosas. Estrategia, que para la estrategia la define el mercado. Entonces, cuando uno está sentado en un rol de tener que definir una estrategia, tiene que alinearla con el mercado. Por eso para mí es importante lo que digo, tipo pitch head strategy. Yo voy así es como opero. Sobre todo cuando estoy lanzando. Después, obviamente, bien, es un poco más simple, entre comillas, y hay otras estrategias. Pero para ganar tracción, sin dudas, es esa. Ahora, ¿cómo lidio o cómo vendo esta idea dentro de la empresa y cómo genero este buy? La primera es tener claridad sobre cómo vamos a estar haciendo. O sea, si uno se manda a hacer las cosas y no avisa, es muy difícil. Porque claro, del otro lado digo, desde el lado de los founders o del CEO o de quien sea que te ponga esa presión, siempre van a querer, este como misconception de que hacer más, ¿no? Es mejor. Eh, y esto es normal, o sea, yo creo que es típico del rol de una persona de marketing tener que estar como constantemente dando visibilidad y educando sobre cómo es. Y bueno, por ahí en producto no tienen que estar educando sobre cuál es el código que tienen que utilizar, simplemente le bajan las specs y ellos lo hacen. Pero como marketing trabaja con canales y herramientas que todos usamos, entonces pareciera como que todos estamos en la potestad de... Yo creo que nuestro rol como líderes de marketing es escuchar, eh, digamos, ser permeables a los comentarios, porque hay muchas veces se nos escapan cosas, obviamente, pero después tener un poco, presentar una estrategia y como stick to it. Y en mi experiencia, eso funciona cuando, o sea, y empezás a generar el buy-in cuando empezás a generar resultados. Y para mí esto fue como, vuelvo a ese ejemplo porque creo que fue el más brutal y donde yo lo hice un poco sin conciencia, ¿no? O sea, pero me sirve el ejemplo, que fue cuando yo apagué las campañas de marketing que veníamos haciendo en esa empresa y prendí otras, porque dije, esto que estábamos haciendo estaba mal. No, o sea, no negocié, no avisé, entonces eso no estuvo bueno. De repente me llamaron de ventas y me dijeron, entraron 0 leads hoy, ¿qué pasó? Se rompió todo. Y yo, no, lo que pasa es que, error, eso no lo tendría que haber hecho así. Después tuve otra conversación de alineación estratégica en donde, claro, se me pedía que prenda un montón de cosas para subsanar eso. Y yo al final del día dije, mira, yo me juego la cabeza, o sea, yo sé que esto es lo que funciona, dame hasta fin de mes y evaluamos los resultados. O sea, vos me traes acá para que yo haga crecer el negocio. Si yo logro hacer crecer el negocio, entonces dame un resto o dame un crédito para el mes siguiente. Si no lo logro hacer crecer, bueno, o cambio la estrategia y voy con la tuya, o me voy, porque también eso es una decisión. Pero digo, ese para mí es el bet. Pero si yo me juego la cabeza de que, y funcionó, es decir, al final del mes conseguí ese buy-in. Podría haber salido súper mal. Hasta ahora siempre viene funcionando, por eso digo, yo estoy convencida de que esta es la forma. Eh, pero hay una parte que tiene que ver como con cómo presentamos las estrategias, cómo logramos el buy-in y con lograr tener la capacidad de vender esa idea al management para decir, acompáñenme en esta apuesta. Es una apuesta, pero necesito que confíen en mí y que me dejen hacer. Y después evaluamos resultados. Con resultados nadie se queja, nadie le importa después si hiciste poco, si hiciste mucho, si el SEO no era el way, o sea, si llevas resultados vas a tener confianza. Pero bueno, Qué buen esas punto. conversaciones iniciales son difíciles.
Y es que creo que justo parte de allí el punto es lograr una alineación global en esto es una apuesta y me encanta que usaste varias veces esta palabra de apuesta, porque una apuesta quiere decir que hay una probabilidad de que funcione y una probabilidad de que no funcione, pero uno tiene unos argumentos para creer que va a funcionar. Y creo que ahí es donde hay que enfocarse, o sea, y me alineo completamente contigo y quisiera hacer un recap de tu recomendación de comunicación. Entonces, lo que mencionabas es, primero, entender el contexto. ¿Qué no está funcionando? ¿Qué está funcionando? ¿Qué podría funcionar? Entender cuál es la apuesta que tú vas a plantear y cuáles son los racionales de esa apuesta y qué tendríamos que ver en X cantidad de tiempo para saber si está funcionando. Ese punto me pareció clave porque es darle también una expectativa a los demás de hasta cuándo vamos a esperar a ver si esto funciona, ¿no? Y hay apuestas que funcionan más rápido que otras. Un anuncio te puede dar feedback muy rápido, mientras que de repente una estrategia de SEO se sabe que funciona, porque el SEO funciona. Eso no es una pregunta. O sea, sí funciona, es un canal Ujú. muy calificado, pero lleva un tiempo diferente. Entonces, si tú le pones a una Exacto. apuesta de SEO y no tienes nada montado un mes, probablemente no te va a ir bien. O sea, no vas a lograr cumplir tu expectativa. Pero entonces por eso también creo que es importante uno tener claridad mental, que eso es lo más difícil en general, o sea, uno tener como esa claridad mental y de ahí operar, ¿no? Pero creo que en mi experiencia también trabajando con founders es eso, es tener como dar visibilidad. Y a mí me gusta mucho el concepto que dice Wes Cao, que es sobrecomunicar. Is the right amount. O Ujú. sea, lo que ella dice es como que uno a veces cree que estás sobrecomunicando y en realidad estás comunicando lo suficiente porque la gente no tiene todo el contexto de lo que tú estás haciendo. Entonces al final como que les da tranquilidad de que tú estás como encima de las cosas que son importantes, ¿no? Entonces solo quería Ujú. cerrar con ese comentario ahí. Sí, y vuelvo sobre esto, perdón, sigo reabriendo, pero como es importante comunicar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y Ese está por bueno. qué. Entonces decir, voy a aprender este y este canal. La apuesta es que esto nos va a traer X cosa y estas tres cosas que veníamos haciendo las voy a frenar. Y lo siento, pero acompáñenme en esta apuesta y vamos todos, porque no, o sea, tengo que ejecutar bien alguna cosa. Entonces, este mes por lo menos la apuesta es acá. Si no funciona, después o volvemos o probamos lo otro. Pero sí o sí tenés que elegir strategy. O sea, es como el choice. Entonces, mi apuesta es elegir y apostar por estos canales. Y estos, no es que crea que no funcionan, es que no me puedo ocupar en este momento. Entonces, los voy a agregar en otro momento. Y entonces eso ya le da a la gente herramientas para decir, ok, marketing o growth no va a estar ejecutando estos canales o hay silencio acá porque vamos a estar apoyando esto. Y ahí, bueno, también hay que deliver on your promise, ¿no? Pero bueno, creo que esa es la forma, porque si no, siempre vamos a tener reclamos y es lógico que suceda de por qué no tenemos TikTok y por qué no sé qué, y siempre nos vamos a comparar con las marcas grandes. Bueno, pero mirá Mm, la campaña que hizo Netflix, ¿por qué nosotros no salimos? total. Eso va a pasar siempre. Y siempre es una La discusión de forma de recursos. desactivarlo, exacto. Para mí la forma de desactivarlo es explicar de manera muy clara qué vamos a estar haciendo, por qué, y qué no vamos a estar haciendo y por qué. E idealmente, ¿cuándo lo prenderías? Es decir, no voy a aprender TikTok este mes, lo voy a aprender dentro de 2 meses, que este es más o menos mi... O cuando pase esto, pienso en ese canal. Esa es la otra, ¿no? Exacto. Como cuando suceda esto, que es que, no sé, SEO esté trayendo, no sé, 20.000 usuarios al mes y ya esto esté rodando, pensamos en prender este otro canal para testearlo, porque también cada canal viene con un riesgo porque no te asegura tampoco que lo sepas ejecutar bien y que en tu equipo tengas los skills para ejecutarlo bien, que eso tampoco se habla tanto y es la escogencia del canal también tiene que ver con qué habilidades tienes y qué habilidades puedes conseguir para tu equipo. O sea, porque de repente si no tienes a nadie que sepa hacer pauta, puedes contratar a una agencia, o sea, puedes buscar soluciones, pero de repente si tienes que empezar con algo es, bueno, cómo arrancas también con las habilidades en las que eres fuerte, ¿no? Porque también pueden haber varios canales que te Absolutamente. funcionen, pero tu equipo no sea experto en esos canales, entonces no tienes cómo ganar allí. Eso también es un punto que no sé, me parece interesante. Sí, 100%. Me parece que esto lo digo siempre como el tema de jugar a tu
fortalezas. O sea, por ejemplo, si yo tengo que elegir, si a mí me performa igual dentro de mi estrategia, yo veo que me va a hacer más o menos lo mismo en una estrategia de contenido, publicar en LinkedIn que publicar en un blog, yo siempre voy a ir a LinkedIn porque es el canal en el que yo ya me manejo y ya conozco más o menos cómo funciona. Ahora, SEO content, yo ahí sé que esa es como mi parte más floja, entonces siempre tengo que contratar a alguien que lo sepa hacer muy bien. Por suerte tengo el ojo, ya desarrollé el ojo de saber quién sabe y quién no. Pero esto de, bueno, no, tenemos SEO porque hacemos, no sé, 4 notas de blog por mes. Y, o sea, eso no posicionás en la SERP, si no funciona, o sea, solamente estás cargando de workload a tu equipo. De acuerdo. Ahora saltemos a tu metodología y no me quiero ir sin eso. Y es, Vicky desarrolló como su Vamos. propio playbook para escoger canales de adquisición y a mí me encanta porque yo lo revisé y me parece que está muy bueno. Entonces, Vicky, compártenos, llévanos a tu playbook, métenos dentro de tu cerebro a entender cómo funciona esas decisiones que toca entender cuando uno entra en un nuevo reto, ¿no? De, ok, ¿qué variables tengo que entender de acuerdo a mi caso específico de negocio para poder empezar a hacer mis choices, mis decisiones, como lo has ido mencionando? Entonces, te escuchamos. Sí, creo que al final del día yo lo que me di cuenta es esto, ¿no? Como no puedo tomar el playbook de otro porque así como cada ser humano es o sea, todos compartimos un montón de rasgos y características, o sea, bueno, cada uno es cada uno y lo mismo, cada proyecto es cada proyecto. Eh, entonces, hay que entender como el modelo de negocio, el state, el equipo que tenés, el equipo, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y como que eso te va a dar un mix que es muy único. Entonces, mi playbook tiene mucho que ver con hacerme ciertas preguntas, ¿no? O sea, porque, o sea, no es que sigo una metodología en donde voy haciendo y tachando ciertas cosas, pero sí eh, armo el playbook en función de ciertas variables. La primera variable obviamente es el target, o sea, ¿a quién estamos yendo? Estoy yendo a un consumidor final, mi empresa es B2B, B2C, B2B2C, la persona a la que estoy yendo es el decisor final o estoy yendo como a un decision making unit, ¿bien? Porque a veces a mí me pasaba, por ejemplo, en Gleam, que era una fintech, que era B2B2C, y necesitábamos como el buy de people, de recursos humanos, de finanzas, muchas veces del mismísimo SEO, tenía algo que tenía que ver también como el bottoms up de la gente lo podía pedir y exigir. Entonces, tenía como mucha, o sea, era muy compleja el decision making unit. Tenés que elegir cómo le vas a llegar a cada uno, ¿no? O sea, porque todos tienen que tener esa necesidad o ese buy-in. Entonces, eso es súper importante. Después, eso te va a dar un poco eso y tu modelo de negocio, que es, bueno, es una SaaS, es un e-commerce, te jugás todo una vez, necesitas recurrencia, el ticket es chiquito, el ticket es muy alto, eso, o sea, los tiempos de cierre y el tipo de negocio, o sea, entonces el target y el business model te va a dar lo que nosotras hablamos muchas veces, que es como el motion, ¿no? O sea, si va a ser algo que va a ser como sales-led, ¿no? O si va a ser más como, yo le llamo marketing-led, ¿no? Pero es como todo lo que es más self-serve o por canales digitales o product-led. En general, ese tipo de cosas, ese tipo de empresas están más lideradas por marketing y hay otro tipo de empresas que están más lideradas por sales y está bien y creo que lo importante es entender como qué rol juega cada uno. Ahora, cuando le pedimos a marketing que haga un rol de sales o que llegue no sé, a ciertas personas que para las que no tiene los canales y ahí vas a estar como condenado a que no funcione. Hagamos rápidamente una diferenciación, ¿no? Entonces, si estás más de un lado B2C, más o menos en tu cabeza qué canales tienes o qué pool de opciones y en B2B, dependiendo de si es B2B más autoservicio o un B2B más enterprise, como qué canales tenemos en la cabeza y de pronto yo ahí te sumo algún ejemplo también, pero
quiero escuchar De una, primero buenísima la Molotov. pregunta. En todo lo que es como B2C o cuando uno va a consumidor final, o sea, uso los canales básicamente como que yo usaría, tipo, o sea, Meta, es decir, si te ven en Instagram, TikTok, bueno, Google, ¿qué más? Sí, más o menos eso. Hay otros que, por ejemplo, si son, y acá me voy a meter en la siguiente que iba a mencionar, que es como vitamin o painkiller, ¿no? O Está sea, bueno. si vos tenés una solución que es un painkiller, probablemente te funcionen los tipos de canales que son de pull, es De decir, búsqueda. que cuando la persona está buscando, vos atrapes esa demanda, porque esa demanda ya existe. Ahora, si vos esa demanda no la tenés y tenés algo que es como súper copado, divertido que a la gente le encantaría tener, pero que no va a estar buscando porque no es una solución a un problema que les está quejando, duele, entonces los canales y los van a ser otros, tenés que de alguna forma hacerles llegar ese mensaje. Entonces está todo un poco entramado, pero yendo al B2C serían como estos canales más, sí, de nuevo, como no quiero decir chiquitos, pero los que van directamente a la persona final, al usuario que después va a comprar, que es el decision maker. Eh, de nuevo, Meta, o sea, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok. Google, etcétera. Después, si van, bueno, todo lo que es la parte de contenidos, ¿no? O sea, SEO, eh, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, Pinterest a veces juega también Mm, hay un rol sí. interesante En ciertos segmentos, es en la parte de impresionante. contenidos. Sí, y rankea también, Exacto. porque también te rankea en Google de repente para algunas búsquedas. Indexa, e- Exacto. exactamente. Y después, ya pasando como a lo que es B2B, por ejemplo, bueno, obviamente siempre tenés medios masivos, pero los medios masivos Mm, un poco van a aplicar para todo, por eso son masivos, o sea, no ujú. los distingo entre una y otra. Siempre funcionan, siempre son caros y difíciles de medir, pero siempre tenés como ese layer de medios masivos. Em, y después tenés, bueno, cuando entras en un B2B, y esto es lo que siempre charlamos, como que dentro del B2B, así como decimos startups, early stage, que hay de todo, dentro del B2B también hay de todo. Tenés B2B en donde por ahí el decision maker es uno solo, y entonces ahí funciona como casi como tu marketing va a ser como un B2C, Sí, se y parece mucho tenés más. B2B Enterprise, como vos bien lo decís, en donde ahí ya entra un montón de personas, el Decision Making Unit, tenés que, o sea, los tiempos de ventas son más largos, el pipeline es distinto, y ahí es donde en general suelen ser más safe. Y ahí tenés otro tipo de estrategias como prensa juega mucho, los eventos, el account-based marketing, ciertas landings, papers, contenido de valor o estudios Estudios. realizados en función de... Exacto. Vicky, y yo Entonces, ahí, por ejemplo, importante entender. para sumar, Porter B2B SaaS, y como dice Vicky, Mm, los tomadores de decisiones, al final el proceso no es tan difícil dentro de la empresa. O sea, si sea una agencia, es más como presentar la solución y básicamente es una necesidad muy clara que es reportes para equipos de marketing o para equipos en general que tengan canales digitales. Entonces no es tan difícil. Y de acuerdo, o sea, nosotros nos enfocamos, como es un dolor, nos enfocamos mucho en búsquedas y búsquedas en Google o en YouTube. De hecho, son nuestros principales canales de adquisición, junto YouTube. con LinkedIn como canal de social media. Entonces, solo como para ejemplificar el por qué, ¿no? Al final, al inicio, lo que nos daba atracción fueron grupos de Facebook segmentados, específicamente de audiencias de equipos de marketing o personas que estaban ya usando Looker Studio, entonces súper laser en segmento. Luego, compartir por medio de perfiles personales en LinkedIn plantillas que la gente de verdad como que les abría los ojos a, bueno, hay una forma diferente de hacer este reporting, entonces era muy, muy bueno y eso era para generar tracción. Pero luego el canal que escala más, o sea, el que ha escalado y que hoy nos trae de forma predecible resultados es SEO. Entonces, ese es un poco como luce. Yo sé que tú también, por ejemplo, en Alegra, que es un software contable, funcionó diferente para ti. Entonces, no sé si quieres contar ese ejemplo que me parece que es muy bueno porque a pesar de ser un B2B, también es como que one person o es más enfocado como a un segmento muy específico y te funcionó una plataforma como Meta, ¿no? Que a mí me pareció interesante.
Sí, bueno, en el caso de Alegra, sí, tal cual es un software contable, entonces uno diría como, y además va a las pymes. Entonces uno diría, ok, si va a una pyme, entonces es un B2B. Pero la realidad es que en la práctica, eh, cuando íbamos a una pyme en donde el que toma la decisión es el contador in-house, o a veces era un tercero, ahí sí teníamos como un tema, pero bueno, al final del día los contadores eran los decision makers y muchas veces eran eh, los mismos dueños de la empresa o la persona de administración. Pero bueno, el tipo de motion y el tipo de canales era definitivamente o sea, como funcionaba como un B2C, no era que íbamos con una fuerza de ventas a presentar la solución, era súper self-serve, las personas entraban, se onboardeaban, obviamente teníamos un equipo de ventas acompañando ahí, ¿no? La conversión. em, pero la idea era esa, y incluso tenía algunas cosas como de product-led growth, ¿viste? Como de esto está hecho con Alegra, o un portal en donde otros podían como ir a revisar sus facturas emitidas con Alegra de manera tal de que se tengan que loguear. Entonces, eso da como cosas muy interesantes, pero si, de nuevo, si bien era desde la teoría un B2B, la realidad es que en la práctica funciona como un B2C. Y este es el tipo de cosas que para mí son importantes Entender. tener claros, porque si no caemos en esto, ¿no? O sea, en hacer o en generar tipos de prácticas o de marketing que son muy enterprise, cuando en realidad sí es B2B, pero sí, pero no. Como de nuevo, ¿no? Los detalles. No sé si respondí ahí la pregunta, Dani, o querías que me enfoque en otra cosa. No, tal cual, eso era. Y solo para aclarar, en Alegra lo que hacían eran anuncios, ¿no? O sea, porque creo que dijimos meta, pero no dijimos exactamente, o sea, se puede entender, pero para que quede súper claro, escalaron fue con anuncios el canal de adquisición, ¿sí, Vicky? ¿O me corriges? Sí, había de todo. O sea, la realidad es que en Alegra teníamos un equipo súper robusto. Tienen un equipo súper robusto. Ahora más, mucho más. Pero sí, como que básicamente el crecimiento fue dado gracias a, sí, sobre todo como el motor, digamos, principal era de Paid Media, y con el tiempo, y acá está bueno también meternos en esto, y es como el tema de la saturación, ¿no? O sea, los canales de pago en algún momento, tarde o temprano, se empiezan a poner caros. Entonces, ellos lo hicieron muy bien en el sentido de que empezaron a construir su maquinaria de SEO, desde el comienzo, y eran muy, muy fuertes en toda la parte de contenido. Entonces, la realidad es que no era solamente a través de contenidos, pero sí contenidos eran muy fuertes. Entonces, tenían los dos, digamos, los dos como growth loops bien, Ujú. bien definidos y bien armados, eh, con la idea de, bueno, el de paid media en algún momento va a dejar de ser rentable y vamos a tener que tener este bien armado. Entonces, ahí creo que ellos, esa visión estuvo muy bien, eh, porque no esperaron, o sea, eso, ¿no? Como el layering, que es lo que hablábamos antes. No es que no es que arrancaron por todo o se quedaron con uno solo, sino que se construye como con foco y en capas. Primero arrancamos con esto, después le metemos contenido, porque tarde o temprano esto va a quedar como fuera. Entonces ahí creo que el caso es súper interesante. Y ahí me parece importante también entender las últimas dos cosas que tienen que ver como con qué preguntas me hago, que ya decíamos, como el target, el motion, el modelo de negocio, si sos painkiller o vitamin, entender realmente en dónde está tu audiencia, esto, ¿no? Ok, es B2B, pero mi audiencia está en las ferias o está en Meta, o sea, qué consumen, cómo usan los canales. Y después, como las últimas dos cosas tienen que ver con cómo vamos a medir esos canales, ¿no? Mm. Entonces, si vamos a esto, ¿no? Porter Metrics, si al principio, si solamente arrancaban con SEO y pedían tracción, probablemente eso hubiera quedado un poco corto. Entonces, tenés que primero arrancás con los grupos, o bueno, de nuevo, depende el modelo de negocio. Eh, pero por decirte, no sé, en Gleam, ¿no? Que nosotros teníamos un target, ahí era como claramente B2B y Enterprise. Eh, si yo me hubiera enfocado en SEO y pido tipo conversiones, ahí hubiera quedado como medio
tirado de los pelos, porque esto pasa siempre. Hacemos una estrategia de contenidos en blog y no trae conversiones. Y no, al principio no va a traer conversiones. O sí, depende. En el caso de Porter, sí. Pero tenés que tener muy claro en dónde están, cómo consumen, por qué, cuál es el producto que estás vendiendo. Digo, una cosa es vender métricas o templates, ¿no? O que entren a través de templates, porque lo que vos estás vendiendo tiene mucho que ver con eso, porque es un armado de métricas o dashboards. Y otra cosa es cuando vos estás vendiendo algo que no tiene nada que ver con eso, que es un producto fintech de beneficios para empleados de empresas. O sea, entonces probablemente tenga más chances de llegar a través de nuevo, ferias, eventos, papers, desayunos, etcétera. Entonces eso, es como la definición de si el canal performa bien o no y si es caro o barato para aprender y para mantener, tiene mucho que ver con la expectativa que tengamos. Por eso también es importante alinear las expectativas, porque si solamente vamos a cumplir con lo que nos piden, por ahí te van a pedir que hagas, que estés en una feria o en un evento, pero si después te van a medir por resultados de conversión, y ahí tenés que alinear eso. Y si te van a pedir que hagas SEO, pero después tipo la gente va a estar en meta, entonces tenés que alinear esas expectativas, si no, lo que te piden versus dónde están los resultados va a ser difícil, No, y digamos, los hay que tiempos. conciliar eso. Y los tiempos de los canales. Bueno, Porque hoy por lo que yo decía, ¿no? O sea, SEO es el canal principal de Porter en Google, pero eso llevó un tiempo construirlo. Sin duda, tuvimos resultados. Uno tiene resultados, yo creo que uno los puede conseguir en el corto plazo, pero no son resultados que escalan desde el primer día. Entonces te va dando indicios de que te va funcionando, pero no es como que revienta en el primer día. Entonces, si uno busca una bomba, o sea, como que una explosión de quiero 200 prospectos mañana, pues claramente uno no le puede poner ese peso a un canal que no te va a dar eso. Yo creo que ahí es donde uno tiene que ser muy bueno eso explicando. Y yo ahí diría que uno como líder de growth o de marketing tiene que explicar y educar a su audiencia interna. Y eso es una responsabilidad del rol. O sea, tú no puedes esperar que la gente sepa lo que tú sabes si nunca te has tomado la tarea de explicar el racional detrás. Creo que eso es un aprendizaje importante para la gente. total. Bueno, Vicky, entonces ahí, en métricas, tú como que cerraste, pero tú tienes algunas métricas que siempre estás monitoreando o que nos puedas contar más o menos como el proceso de pensamiento para construir tu mapita de métricas que monitoreas constantemente. A ver, sí. Normalmente yo miro como algún dashboard muy top line o sea, lo que miro constantemente es algún dashboard muy top line de negocio en donde diga, eh, o sea, revenue. Yo miro revenue a diario porque, bueno, si no nos podemos como, eso, ¿no? Como comprometer con el revenue, entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo porque cuando hablamos de growth es al final del día que crezca el negocio y el negocio es el dinero. Em, Entonces, miro eso, miro obviamente qué tipo de inversión estamos haciendo, miro el channel CAC en general, si tengo inversiones prendidas, miro un poco eso, no estoy tan en el detalle de tipo, bueno, qué campaña me está trayendo, porque para eso en general están los equipos. Si yo estoy sola, prendo pocos canales y miro uno por uno, pero eso, como básicamente miro, bueno, revenue, miro conversiones, miro la tasa de conversión, dependiendo de cómo funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estoy en un marketplace y no se mira MRR, sino como el GMV, y tuve que aprender como que el ARPU y el ARPA no existen más, ahora es como AOV, y bueno, como que cada modelo de negocio tiene sus propias métricas, pero siempre miro métricas como de negocio, de dinero, ticket. De monetización. Eh, Exacto. Miro mucho, obviamente, como el Customer Lifetime Value, porque eso me va a decir si mi costo de adquisición es caro o barato. Eso, o sea, siempre miro costo de adquisición, Lifetime Value, Payback Time. Como que eso sí o sí, en cualquier formato y en cualquier modelo de negocio tiene que. Y después, bueno, por ahí cantidad de leads, calidad de los leads. Trato siempre, eso me parece como súper importante, como definir cuál es la métrica de calidad, ¿no? Porque si no ahí se generan muchos conflictos entre marketing y ventas. 100%. Entonces,
definir ese punto medio para mí es fundamental. Y bueno, nada, al final del día se reduce un poco a cuánto dinero estamos poniendo y cuánto estamos trayendo. Eso es lo que tiene que responder, digamos, rápidamente eh, tu dashboard de marketing. Obviamente es difícil, y bueno, ahí entras en atribución, tiempos, cómo lo medís, etcétera, pero básicamente tendrías como que apuntar a eso, o yo apuntaría a eso. ¿Y algún indicador predictivo, Vicky, que sigas? Es decir, en algunos modelos, por ejemplo, bueno, en SaaS tenemos trials, en mi caso, que son pruebas de producto para saber que si más personas prueban el producto y la conversión se mantiene más o menos estable, yo puedo predecir cuántas ventas podría tener en un periodo de 15 días, que es lo que dura el periodo de prueba. No sé si hay alguna métrica, sí, de engagement o para ti que sea como predictiva del resultado o que tenga también más que ver con el input del equipo, ¿no? Cosas que uno puede controlar. Como si yo hago más de esto o saco esto. Sí. Obvio, sí, o sea, de nuevo, lo que yo estoy diciendo es como cuando pienso como en un dashboard general, es bueno, como qué me gustaría mirar. Después, obviamente, en el día a día hay, las input metrics son millones, o sea, son muchísimos. Pero me parece que está bueno lo que decís porque tiene mucho que ver con qué le pedimos al producto, ¿no? O sea, una vez que la persona entra en el producto, ¿qué necesitamos que haga? Como cuál es la correction que nos va a indicar que tiene chances de seguir. Por ejemplo, em, en Alegra era que una persona entre, como tenemos un facturador, normalmente era que la persona hiciera una primera factura, ¿no? Y como que eso se la jamón, exacto. Ahora que estamos en Tool, por ejemplo, en Marketplace, obviamente la compra es obvia, pero antes de eso tenemos, por ejemplo, indicadores de si las personas, no sé, como cosas que tienen una clara correlación, en donde si la persona, por ejemplo, agrega más de determinada cantidad de productos o compra en más sellers, tiene más chances de volver a comprar que si solamente compra de uno porque el valor percibido es mayor. Tenés que conocer ahí muy bien cómo funciona. Y ahí sí es muy dependiente del producto, la persona, pero sí creo que es importante, Dani, ahí diste como en la tecla con algo que es como profesionales de growth nos tenemos que poder involucrar con el producto y con ese tipo de métricas, porque si no solamente caen, bueno, yo te dejé acá los registros y suerte, ¿no? Y al final del día el registro no alcanza, o sea, tenés que verlo hasta el final y cuando se te van tenés que entender por qué se fueron. O sea, si fue algo del producto, si fue algo de la propuesta de valor, si ya crecieron y como ya no les sirve porque crecieron más de lo que tu producto les puede funcionar, o si se fueron enojados porque lo que sea. Entonces, tenemos que poder involucrarnos con todo en la jornada del usuario, desde que arranca hasta su madurez y hasta que se nos va. Súper, Vicky. Entonces, o sea, resumamos así en línea los puntos que dijiste. Entonces hablaste de motion y es entender, bueno, si la empresa, bueno, más que el motion, el segmento, si es B2B, si es B2C, B2B2C, para que, según tu modelo, enfocarte en ciertos canales. El modelo de negocio, para entender también cómo funciona, ¿no? O sea, cómo funciona y también en qué canales tienes más probabilidad de generar resultados y cuánto tiempo te va a tomar, ¿no? Eso todo es como para expectativas y entender. Tenemos la parte de si es un painkiller o vitamin y es también entender, ok, o sea, las personas van a buscar tu producto o tú tienes que aparecer, básicamente, para que te encuentren. Luego vamos a tener la Total. parte de entender a la audiencia y es dónde están, qué consumen, cómo usan ese canal para lo mismo, ¿no? Escoger, hacer tu choice. El objetivo y es cuál va a ser el criterio de éxito de la estrategia en ese canal específico que hayas escogido y cuál es la expectativa que le vas a dar al equipo, ¿no? En tiempo, en resultados, etcétera. Y luego el tema de las métricas, ¿no? Y es como, bueno, ¿cuál es la relación entre costo de adquisición, lifetime value, si el periodo en el que se recupera la inversión en ese canal es más rápido, es más lento, y eso habla de qué tan rápido podemos escalar esa estrategia y qué tan sostenible es. Entonces, tengo esos puntos. Dime si le sumarías algo más a eso antes de cerrarlo. No, creo que con eso Ahí está resumí. Le hice justicia a tu framework con el resumen. Listo. perfecto. Listo. Entonces, Vicky, increíble la sesión. Creo que en realidad esto es como un mini masterclass, más que solo un podcast. Yo lo último que te quería pedir es, bueno, primero, si hay algo que no te pregunté que quieras sumar, y segundo es,
¿qué libros o contenido estás consumiendo que te ha parecido increíble y que crees que le puede sumar a las personas que están escuchando el podcast? Buenísimo, sí, yo trato de leer bastante, en el último año leí mucha ficción, pero libros que me han encantado para mí, bueno, o sea, como más eh, Lean Startup, o sea, de Eric Rice, me parece que para todas las personas que trabajan en startup necesitan tener este framework de agilidad, de MVP, de cómo se hace, de por qué ciertas cosas, porque las decisiones que uno toma en el día a día tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo trabajar Lean. Y eso es algo que te das cuenta muy rápido cuando alguien está en sincro con eso y cuando alguien no lo entiende. Entonces, para mí eso es como decir, bueno, todos tenemos que manejar este mismo lenguaje. Ese para mí es súper importante. Después, un libro que a mí me encantó, que es de Alejandro Salazar, que es colombiano, que se llama La Estrategia Emergente, que me pareció fabuloso. Bueno, creo que me has escuchado, y todas las personas que me conocen me han escuchado machacar sobre el tema de la estrategia, el choice, o sea, habla mucho sobre esto, sobre cómo la estrategia tiene que ver con el mercado, con esto de que vaya surgiendo, ¿no? Que surge del propio modelo de negocio de las cosas. Por eso digo, mi playbook tiene mucho más que ver con hacer preguntas, con ese diálogo constante que es la estrategia, que con tener un set de reglas que hay que cumplir, porque ahí es donde no funciona. Entonces ahí la estrategia emergente me parece un libro espectacular. Y después otra cosa que para mí es súper importante y es como la forma de trabajo, ¿no? Para mí es muy importante trabajar de cierta manera y yo me manejo de manera un poco brutal para muchos. Eh, y, mm, y encontré este libro que se llama No Rules Rules, que es como de la cultura de Netflix, que tiene muchas cosas que me parecen como cuestionables, eh, pero tiene algún set de premisas que para mí son muy buenas y que me doy cuenta de que no solamente un poco las traía, sino que me da como cierto framework de, ok, esto además está bueno hacerlo así por esto, por esto y por esto. Entonces, por ejemplo, bueno, Radical Candor, que tiene que ver con transparencia absoluta. Para mí eso es un tema que tiene que ver, o sea, no tiene que ver por supuesto no tienes que llegar nunca a una falta de respeto, pero sí creo que la política eh, genera mucha pérdida de tiempo e ineficiencias. Entonces, si nosotros estamos hablando, Dani, y yo te digo, mira, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto, pero probémoslo, me parece que es súper válido, como que no, si lo tengo que disfrazar y tengo que estar pensando cómo es que vos lo vas Sí, a interpretar y te lo vas a tomar mal, es como, total. perdemos tiempo. Eh, entonces, bueno, eso, como el tema de la densidad de talento, el tema de el ownership de los temas, ¿no? O sea, como hacerse responsables de las cosas, o sea, libertad y responsabilidad, me parece que yo trabajo mucho así, o sea, trabajo con equipos a los que a mí, mi rol es estar encima y que se hagan las preguntas que se tienen que hacer, pero que sean libres y que tengan potestad sobre sus decisiones y las consecuencias. Entonces, ese libro me pareció ahí como muy bueno. Súper Vicky, ahí anotados. Yo he visto mucho el de Netflix, pero no lo he leído, en verdad. Entonces lo voy a revisar. El de Alejandro Salazar lo tengo y me lo empecé, no me lo he terminado, la verdad. Ese lo tengo como en mis libros que me empecé y todavía no me he terminado, pero ahí me lo anoto para retomarlo también, porque he estado leyendo también bastante sobre estrategia. Hay uno que se llama No Bullshit Strategy, que bueno, lo dejo acá para los oyentes y para ti, que también habla mucho de qué significa una estrategia y cómo hacer esas elecciones, ¿no? Que al final es como, y cómo diferenciarse, cómo uno tener una diferenciación, que al final es parte de la estrategia. Si tú no te diferencias, pues no tienes realmente tampoco una estrategia. Entonces me encantó ese también. Hay otra estrategia para sumar aquí a las recomendaciones. Vicky, gracias por tu tiempo y gracias por este masterclass y regalarnos como una hora de tu cerebro, literalmente. Entonces, espero que pronto tengamos otra, de pronto más para hablar de dinámicas de equipo, que me pareció un tema que está muy bueno. Pero gracias en serio porque me encantó como toda la conversación fue saliendo, porque al final el inicio creo que terminó siendo incluso mucho más profundo, ¿no? Y me encantó. Entonces, gracias por tu tiempo, Vicky.
No, gracias a vos, Dani. Bueno, nada, feliz siempre de charlar con vos, muy interesante. Estamos al habla.